bienvenidos aquí a esta edición especial de Tech Conversations, y mi invitada de hoy es alguien que conozco hace un tiempo. Tuve el placer de trabajar con ella en Univisión y la verdad que me aceptó la invitación. Yo estoy tan contenta de tenerla aquí hoy. Quiero darle la bienvenida a Lourdes del Río, que no necesita presentación. No, muchísimas gracias, al contrario, honrada de estar en este podcast que forma parte de un lugar que admiro tanto como FIU, y a ti que te tengo tanto cariño, así que encantada de estar aquí contigo compartiendo este ratito. Gracias, Lourdes. Mira, cuando estábamos hablando antes de empezar a grabar, te dije, estoy tan contenta de verte porque los milagros existen. Y quiero empezar el podcast preguntándote en una palabra, ¿cómo se describe Lourdes del Río en este momento? Creo que sobreviviente es la palabra que mejor me define en este momento. En general, siempre me autodefinía como luchadora, pero ahora también el elemento de haber logrado, luchando, tener un objetivo como el que perseguía, ¿no? Que era sanar, pues me siento bien honrada, bien bendecida y me considero una sobreviviente. Bueno, buenísimo de que hemos seguido, por lo menos yo he seguido siempre todo lo que estabas haciendo, incluyendo toda esta última etapa, que hablaremos de eso más adelante, porque tenemos cosas más importantes también de qué hablar, porque yo te admiro tanto, Lourdes, porque has encontrado una forma nueva de comunicarte con las personas que te siguen y de formar una comunidad increíble. Yo soy parte de tu tribu positiva en Instagram. Qué linda, gracias, honrada por eso. Y bueno, estamos ahí siguiéndote y quiero empezar hablando un poquito de ser periodista. Era algo que tú querías hacer. Cuéntanos de tus pasiones. Mira, yo siempre supe que lo que yo fuera a hacer tenía que ver con hablar, porque yo siempre he hablado mucho. Yo en aquel entonces no estaba tan de moda esto de las comunicaciones, y en mi familia, incluyéndome a mí, todos pensábamos que yo iba a ser abogada, porque siempre se me daba eso, el don de la palabra, era la que siempre mandaban a leer en la escuela, la que redactaba bien. Entonces como que yo sabía que tenía que ver con comunicar, que tenía el don de comunicar. Y eso fue evolucionando cuando surgen las comunicaciones. Yo tengo la oportunidad de hacer radio allá en mi natal Puerto Rico. Bueno, curiosamente, déjame hacerte esta historia porque es muy simpática. Antes de hacer radio, casi todo el mundo empieza haciendo radio. Yo hice televisión brevemente porque cuando yo empezaba en la universidad, me entero que están buscando a una persona para hacer sustituciones de un programa que tenía un señor cubano. Fíjate tú, ¿quién me iba a decir a mí que después yo iba a acabar siendo casi cubana? Como le digo a la gente, que yo soy casi half Cuban by now. Así es. Años acá. En aquel entonces, bueno, yo siempre, en realidad, siempre tuve muchos vínculos con los cubanos desde Puerto Rico, porque tú bien sabes, una comunidad grandísima que llegó en los 50 y en los 60, y yo crecí con esa gente. Pero bueno, volviendo a este señor cubano, Tele Repiñón, jamás me olvidaré de su nombre. Él tenía un programa, yo no soy de San Juan, yo soy de un pueblo que se llama Añasco del área oeste, y él tenía un programa que se llamaba TV Isla Informa, donde se daban sociales, etcétera. Él tenía una chica, la chica se fue a tener un bebé y él estaba buscando a alguien que sustituyera mientras ella regresaba. Y yo, que siempre he sido así muy tímida, yo inmediatamente que me enteré que andaban buscando eso, de nuevo, como me encantaba hablar y todo eso que tuviera que ver, alguien me lo comenta y me dice, ¿sabes qué están buscando? Y no sé qué, y yo me acuerdo que en mi casa la reacción fue, sí, pero ¿qué experiencia tienes tú? Ninguna. Yo no había hecho nada de comunicaciones en mi vida. Yo era una estudiante universitaria, yo estaba estudiando ciencias políticas porque pensaba que iba a ser abogada y me gustaban las ciencias políticas. Y me aventuré, fui allí, toqué esa puerta, me hicieron la prueba. La prueba fue muy chistosa, no existían los teleprompters, lo que me dio fue un pedacito de papel que cortó del periódico y me dijo, mira, no quiero que lo leas antes porque quiero ver tu capacidad de improvisar o de leer algo que nunca has visto antes. Y yo, perfecto. Yo me acuerdo que yo fui en mi carrito, me hice mi prueba, me acuerdo que había un cristal y yo veía a todos los señores allí en aquel cristal que me miraban y yo estaba obviamente nerviosa, pero siempre le hago este cuento a la gente porque es real. Tan pronto, el que no sabe de televisión, las cámaras tienen una cosa que se llama el tally, que es una bombillita roja que te avisa que la cámara está grabando. Cuando aquella bombillita roja se encendió, a mí se me fue todo el nerviosismo. En lugar de ser al revés, se me fue, Maggie, te lo digo, todo el nerviosismo. Y yo empecé a leer como si yo hubiera hecho eso toda la vida, no me equivoqué ni una vez. Y me acuerdo que mientras leía yo decía, no, si el trabajo este es leer, este trabajo ya es mío, si yo estoy leyendo de lo más bien. Esa era yo, imagínate tú con 18 años. Esa es una historia buenísima, Lourdes. Los comienzos tuyos son súper simpáticos. Y la he contado poco esta historia porque es una historia bien, o sea, te estoy hablando del inicio, lo primero que yo hice en comunicación. Lo primero. Y sale el secretario y me dice, o sea, después de un rato yo veía que los señores se hablaban entre ellos y llega y me dice, te voy a hacer una pregunta, ¿tú has hecho esto antes? Y yo le digo, no, es la primera vez que lo hago, y me dijo, tú sabes que lo hiciste muy bien. Ven el domingo que te voy a dar la oportunidad. Increíble, Lourdes. Yo salí, me cambié, me monté en mi carrito, no habían celulares ni nada de eso.
público o esperabas a llegar? Y nada, yo imagínate, me tocó montarme en el carrito y llegar hasta casa de mis padres, que estaba todo el mundo a la expectativa, y yo le dije, prendan la tele el domingo que voy a salir. Y todo el mundo, ¿qué? No puede ser. Así empecé yo, mija, haciendo esas vacaciones. Después ya regresó, ya yo dejé de trabajar ahí y seguí en la universidad. Y entonces surge una oportunidad en radio, porque cuando yo todavía estaba en high school, había un muchacho, no lo vas a creer porque parece que me lo estoy inventando, cubano también, que se llamaba Domingo Alonso. Tengo entendido que hoy es médico. Yo más nunca volví a ver a Mingo, yo lo quería muchísimo, que éramos muy amigos en la en high school, y él era disc jockey, trabajaba en una estación que en ese entonces era súper popular, como 94, y él siempre me decía, tú tienes voz de locutora, tú tienes voz de locutora, tú tienes una voz especial, tú deberías hacer algo. Y yo le decía, ay, Mingo, yo no sé nada de eso. A insistencias de él, yo fui y hice una prueba. La prueba salió súper bien. Yo me acuerdo que él me puso las inflexiones de voz, aquí subes y dices tal cosa, y yo, lo que él me dijo, eso mismo hice. Pues te cuento que fue un éxito, pero el dueño de la estación, Felito Bonet, una gente que tiene una trayectoria en Puerto Rico de radio de muchos años, yo no sé si todavía tienen estaciones de radio, pero en ese entonces sí, él me dijo, mira, él era una persona muy seria, era un hombre joven en aquel entonces, pero muy, o sea, logró llevar esas estaciones a un éxito increíble. Era un gran programador y él me dijo, mira, a mí me gustó mucho lo que tú hiciste, te estoy hablando que yo estaba en high school, yo tenía 17 años, pero yo ahora necesito una persona que ya sepa sentarse en los controles y empezar a presentar discos porque no tengo tiempo de entrenar a nadie, pero siempre hemos querido tener una chica Cosmos, la estación se llamaba Cosmos 94, y entonces yo le dije, ah, bueno, pues, pero como no era una cosa que mi vida dependía de eso, yo me sentí contenta de haber hecho una buena prueba. Me olvidé de eso hasta que pasa lo que ya te conté. Por eso entonces cuando ya pasa eso, ya entonces el animalito ese que se te mete en el cuerpo, ya yo dije, ah, no, ya esto a mí sí me gusta. Y volví a tocar aquella puerta. Le cogiste el gusto, Lourdes, le cogiste el gusto. Cogí el gusto. Aquella puerta la volví a tocar y esta vez me dijo, ahora has llegado a un tremendo buen momento porque ahora sí tengo tiempo de entrenarte y voy a poner uno de los muchachos a que te entrenes. O sea, yo aprendí a hacer todos los controles y me convertí en Crystal, la chica Cosmos. Y yo presentaba eso es discos. increíble. Eso yo no lo sabía, Lourdes. Es la primera vez que oigo eso, la verdad, de todo lo que he escuchado sobre tu vida. Sí, yo presentaba, yo te digo, yo este cuento no lo he hecho mucho, porque, bueno, digamos que nadie me ha preguntado así tan específicamente del inicio, y me hiciste recordarlo. Y entonces yo presentaba discos y yo decía, te acompaña tu disc jockey preferida, Crystal, la chica Cosmos, a través de la nave musical, Cosmos 94, así presentaba yo los discos, imagínate tú. Y bueno, nada, seguí haciendo eso mientras estudiaba y ahí fue que ya dije, ¿sabes qué? Me orienté con mi tía, que era profesora en la Universidad de Puerto Rico, donde yo estudiaba, era catedrática, y sabía mucho porque lo que daba era pedagogía, orientación, y me dijo, si tú quieres, o sea, te trato de ayudar a que tú ubiques qué es lo que en realidad te gusta, porque te veo como que estás indecisa. Y ahí fue que me dijo, mira, existe esta escuela de comunicaciones en Río Piedras, en San Juan, en la Universidad de Puerto Rico, pero esto está muy de moda, acepta muy poca gente, y yo, que siempre he sido como soy hoy, le dije, ah, bueno, pues de esa gente yo voy a ser una de las que van a aceptar, pero absolutamente segura. Fui, agarré mi examen, en efecto, solicitaban en aquel entonces como 400 estudiantes y cogían como 100. Yo fui una de las 100, me mudo a San Juan y ya bueno, ya ahí la historia es mucho más larga porque ya entonces empiezo a estudiar. Estando en mi último semestre surge un canal nuevo tipo CNN. Ahí es que empezó María Celeste, Tony de Andrades, un montón de gente que está en medios en inglés también. Y bueno, esa fue la gran oportunidad. Me acuerdo que presentábamos el noticiero, eran hembra varón, pero el noticiero, el de las 7 de la noche, lo hacíamos 2 mujeres, María Celeste y yo. Entonces, nada, eso siguió, como dicen ustedes, cogiendo tamaño de bola y de repente surgió una oportunidad en el que en ese entonces era el primer noticiero y me voy allá a Guapa Televisión y ahí estuve hasta que vine a Estados Unidos a hacer la maestría y a quedarme por acá. Esa es mi historia resumida. Qué bueno que compartiste eso con nosotros, bueno, y con la audiencia que nos va a estar escuchando y viendo esa historia, porque la verdad que de lo que conozco de ti, el tiempo que estuve, nunca supe que los inicios tuyos fue que eras como una chica Cosmo 94, era así Así mismo. Y que tenía, hacía TV Isla Informa, que eso eran sociales, la dama no sé qué, cumplió los 15 años en una ceremonia preciosa en el casino de Mayagüez. Buenísimo. Bueno, vamos un poco, ya estuvimos en el inicio, vamos a hablar un poquito ahora del podcast y de En Positivo, porque para mí fue una gran sorpresa ver que habías lanzado el podcast, porque creo que todos los que nos gusta hablar, incluyéndome a mí, que también tengo una historia de esa, de que uno siempre está hablando y entonces termina haciendo cosas así.
Cuando yo vi que empezaste eso, me llamó cantidad la atención y te empecé a seguir también. Ya yo te seguía de antes, pero empecé a seguir el podcast. Cuéntame por qué se llama En Positivo y cuéntame qué surgió esa idea de motivarte a empezar este camino. Mira, en realidad la gente que me conoce a nivel personal saben que yo soy una persona muy positiva, muy alegre. Digamos, nada que ver con la imagen que se proyecta en la pantalla de seriedad, credibilidad, noticiadura, que es lo que he hecho toda mi vida, porque siempre he hecho eso. Pero yo quería en este momento de mi vida sentir la necesidad un poco como que de devolver todo ese cariño que la gente me daba en un momento donde yo entendía que el mundo estaba tan convulso que necesitaba de buenas noticias. Empezó el país a polarizarse, empezó todo a ponerse como no muy agradable y yo sentí esa necesidad, como te digo, de contribuir de alguna manera y de proyectarme como yo en realidad era. Y así empieza En Positivo y se llama En Positivo porque yo siempre cuando ponía cosas, yo casi trataba siempre de compartir. A veces compartía mis noticias, pero casi siempre compartía como pensamientos o cosas que me encontraba en las redes que me parecían bonitas, historias de esas que te hacen sentir bien. Y yo siempre ponía el hashtag En Positivo, que yo sentía que yo quería vivir en positivo. Así eso va tomando forma cuando decido hacer el podcast, pues le pongo En Positivo porque de eso se iba, yo sabía siempre que de eso de eso se iba a tratar. Pido permiso en Univisión y afortunadamente me lo dan y empiezo mi podcast. Y así entonces monto todo ese andamiaje de pues, llamar gente, entrevistar, el logo, creo una pequeña compañía y así empieza En Positivo con algo muy sencillo que todavía sigue siendo muy sencillo. La gente piensa que hay un ejército de gente detrás de eso y somos en realidad dos gaticos, pero con mucho entusiasmo y muchas ganas y he tenido el privilegio de que gente maravillosa me ha dicho que sí y eso también pues ha sido muy, muy agradable, ¿no? Y la gente cuando me dicen que sí, lo hacen digamos por la confianza que tienen en mí como profesional del periodismo, pero yo creo que hasta ellos mismos se sorprenden cuando llegan y de lo que le voy a preguntar no es ni de chismes, ni de cosas negativas, sino de cuéntame, ¿cómo fue que tú lograste esto? Porque claro, son personas que han logrado un gran éxito. Hablábamos fuera de cámara hace un ratito de la entrevista con Emilio, que fue la primera, que fue inolvidable, ¿no? Ese episodio, si no lo han visto o escuchado, les invito a que lo hagan porque de verdad que es muy, muy simpático y yo pienso que da mucha motivación, porque tú ves un tipo que ha alcanzado lo que ha alcanzado Emilio junto a su esposa Gloria y ahora sus hijos, y tú piensas que sí, que todo fue como fácil, sí, bueno, algún contacto tendría. No, Emilio no solo no tenía contacto, no tenía un peso en el bolsillo, lo que tenía era talento y una actitud que al día de hoy la sigue teniendo y todo el que lo conoce lo sabe, de siempre pensar que las cosas van a salir bien. Él siempre apuesta, si después salen mal, vamos a ver cómo resolvemos, pero él apuesta que van a salir bien. Y es la manera en que yo trato de vivir y que trato de proyectarme. O sea, te doy el beneficio de la duda hasta que vamos y vemos que bueno, salió mal, vamos a ver cómo lo mejoramos, pero hay que pensar siempre en positivo. A mí me encantó, hablamos antes de empezar a grabar esta sesión, y aquí tienes el perro, imagínate, está tratando él de entrar en cámara también. Ahí está. Que ese es uno de mis episodios favoritos porque yo no puedo pensar, y tienen que escuchar el episodio con Emilio Estefan si no lo han escuchado, que alguien no se dé cuenta en este pueblo que ese es Emilio Estefan, por favor. Que ese señor estaba completamente ido del mundo. No, para beneficio de los que no lo han visto y escuchado, vamos a decirles rapidito, de lo que se trata es de que Emilio está en un lugar arreglando el apartamento donde iba a vivir, creo que era una él. sobrina, parece, ¿no? Una sobrina o el sobrino. Alguien de la familia. Alguien de la familia le está ayudando y hay un señor, un handyman. Y entonces Emilio se pone, o sea, está todo así, ropa de trabajo, y se pone a ayudar al señor. Y cuando todo termina, el señor ve que Emilio lo ayudó tanto que le dice, chico, tú no tendrás una tarjetica, porque la verdad que tú para la edad que tienes, tú trabajas muy bien. Y entonces de momento él como que ve algo, porque después no sé si fue que llegó el de la pizza, bueno, de alguna manera él se da cuenta que está hablando con Emilio Estefan. Y entonces, entonces cuando le dice, no, que soy Emilio Estefan y no sé qué, él le dice, yo sabía que yo había visto esa cara. No, la verdad que ese cuento está irrepetible. Ellos son muy humildes. Cuento rápidamente que mis padres los conocieron a ellos antes de casarse. O sea, una historia bastante vieja porque mi mamá era muy amiga de la madrina de Emilio que se llamaba Habibi Estefan, que era pintora. Y entonces pues ella los veía a menudo, gente, y me decía, son gente súper humilde y súper simple. Tú no te das cuenta ni que están en una fila para ver una película. O sea, ellos no andan ni con guardaespaldas, ni, pero es que además, ni cosas extravagantes, ¿no? Normal.
Total. al menos aquí en Miami, o sea, la gente los adora. Y yo creo que Bueno, es así pero en todas partes, porque yo te puedo hablar de Puerto Rico. En Puerto Rico, la gente los adora. O sea, yo no sí, creo sí, sí, que haya un lugar donde ellos no sean gente querida, ¿no? sí, no, es verdad. No solo por lo que Ah, representan en términos de talento, perdona que te interrumpa, sino por todo lo que han hecho por la industria y lo que siguen ujú. haciendo la gente, porque Emilio es uno que ha ayudado a tanta y a tanta gente, que eso son bendiciones del cielo. Cuando tú eres una persona que compartes lo que tienes, eso habla muy bien de ti. No, totalmente de acuerdo. Ellos son súper simples, eso siempre lo he tenido claro, ¿no? Él estuvo en este podcast también y habló mucho, tú sabes, de la música y de cómo ha cambiado la industria y la verdad que Ujú. nosotros contentísimos también de tenerlo como parte de ¿Quién este mejor que él? podcast. Claro, ¿quién mejor que él para hablar de eso? Cuéntame, ¿qué otra, de todas las personas que te has entrevistado en el podcast específicamente, cuál es la que más te ha afectado de alguna manera? Porque vi que son bastantes y Son cada una de más de ellas ha 60. tenido algo, un desafío, algo, ¿no? A ver, es que imagínate, es difícil porque la verdad que cada una es como un hijo y es como decir que te diga cuál es tu hijo favorito. Pero, a ver, la de Emilio fue muy especial, primero por el aprecio que le tengo y el que me dijera que sí en un proyecto que Ujú, arrancaba y ser el que me dio la patadita de la suerte. Pero la verdad que, mira, yo me divertí muchísimo y disfruté muchísimo la que hice con Gilbertito Santa Rosa y la que hice con Ernita Nazario, que además es mi amiga. ujú, Y de hecho esa fue la que hizo que me ganara los primeros Latin Podcasts, porque tú sometes a los Latin Podcasts un episodio, ¿no? Tienes que escoger. ujú. Ay, Dios mío, bueno, ese me había gustado mucho y fue el que presenté y ese año me gané 4 premios Latin Podcast, hasta Podcast del Sí, año. eso lo vi, Lourdes, Entonces, felicidades. gracias, porque de verdad, ese episodio quedó muy lindo, muy completo, ella se abrió mucho, Mm. hablamos de todo, o sea, no hubo como, y la gente es así, en realidad, en mis entrevistas, yo siento que la gente como que se abre y pasan cosas chistosas, por ejemplo, mira, María Antonieta Collins, ¿tú sabes lo que me pasó con Collins? Que después que habíamos grabado un episodio maravilloso, que nos habíamos divertido como niñas chiquitas, me doy cuenta que no había apretado el botón de grabar. Oh my God. Imaginen lo que fue aquello. Y yo le digo: "Collins, oh my God, tú sabes que yo creo que, oh, sí, no lo grabé". Y entonces que nos quedamos así las 2 como, ¿qué hacemos? Bueno, volver a hacer otra cita. Ay, ¿sabes qué? Si tú puedes hacerlo ahora, lo volvemos a hacer. Ay, vamos a hacerlo ahora. Y lo volvimos a hacer otra vez. No También imagino qué se va a hacer. pero imagínate tú qué cosa, y nos divertimos, fue de los primeros episodios donde Chispita apareció y yo la cargué, y o sea, y cada vez siento yo que los episodios son más genuinos desde el punto de vista de orgánicos, ¿no? O sea, si el perro ladra, ladró, si se me cayó, si el teléfono suena, sonó, si se me cayó el bolígrafo, lo recojo. Alguien tocó a la puerta, que es súper normal. Porque a mí lo que me encanta, cuando tú decías como que un poco que me reinventé con este formato, es cierto, porque yo nunca había hecho un podcast y yo pienso que este formato es una maravilla porque te da esa oportunidad de ser tú y de relajarte y de tener una conversación y la gente por eso lo disfruta tanto, porque a la gente le encanta conocer no a la persona que ven todos los días en la tele, sino a la persona que está ahí teniendo una conversación común y corriente y la verdad que eso me gusta mucho. Cuéntame, Lourdes, el otro día preguntaste, creo que fue en Tribu Positiva, que quién te falta entrevistar, a quién más vas a entrevistar. ¿Qué has pensado sobre esos próximos guests que vas a tener en Positivo? Mira, yo por eso le digo a la gente porque me gusta mucho interactuar con mi comunidad y que ellos me den ideas, ¿no? De querer, imagínate, un Ricky Martin, J-Lo. imagínate, uno no, bueno, eso no me atrevo a eso ni a aspirar me atrevo, para serte sincera, porque eso sí debe ser bien difícil. Pero soñar no cuesta nada. Pero no tengo, o sea, como no he empezado todavía con el proceso ese porque estoy arreglando unas cositas que quiero cambiar un poco para esta temporada, no he empezado todavía a soñar, como digo yo. Siempre viene la etapa de soñar y después la etapa de hacerlo realidad. Pero sí, gente como esa que te acabo de mencionar para mí sería, mira, uno que lo digo donde quiera que me entrevistan y yo no sé si ya alguien se lo ha dicho, es Montaner. Yo es que me Ah, muero por sí. entrevistar a Ricardo Montaner, pero Montaner no solo está tan pegado como cuando yo lo escuchaba en los 80, sino que viaja también mucho, ha hecho giras, siempre está en sus cosas familiares, entonces se ha hecho difícil. Pero bueno, si te dijera uno que definitivamente intentaría, ese, que no te quede la menor duda, que lo pienso volver a intentar. Uno siempre se queda con ganas de entrevistar cierta gente y entonces yo creo que vamos a ver más personajes interesantes en tu podcast, eso Sí, sí, for sí, sure, ¿no? pienso Te que quiero preguntar sobre las redes, porque las redes sociales tú las has tomado para comunicarte con tu audiencia, siempre estás poniendo posts y diciendo que lees los comentarios, haciendo preguntas, cosa que se está establece. ¿Eh?
cosa que es muy cierta, sí leo los comentarios y sí le respondo a la gente, en Sí. medida de mi capacidad, porque a veces son cientos o miles y tú sabes, algunos se me quedará por ahí, pero muy poco. Y yo veo que empezaste el broadcast channel ese en Instagram de Tribu Eso me Positiva. encanta, eso me encanta. A mí me encanta porque me estás preguntando cosas y podemos hacer como una votación si nos gusta Sí. ponerlo, esto y lo Es otro. muy chévere porque primero les anuncio cosas, o sea, es como más fácil, porque eso te avisa que yo puse algo, entonces tú vas y te enteras de algo que yo quisiera que tú supieras en el momento, algo que me gusta lo comparto ahí, a mí me ha gustado eso mucho y lo estoy utilizando últimamente bastante, sí, me gusta bastante eso del canal, me parece otra forma más de comunicarse dentro de redes que está muy chévere. Pues para mí haberte visto tanto tiempo como corresponsal y haciendo las noticias y que estuvimos y nos veíamos en Univisión, tú estuviste en el programa que yo producía del Punto Florida y colaboramos varias veces. Yo cuando vi que empezaste con este reto de empezar a estar más activa en las redes, pues lo encontré admirable porque no todos los periodistas, y claro, todo el mundo hace lo que puede hacer en el tiempo que tiene, que estabas bien dedicada a tratar de comunicar con la audiencia y abrir como un puente nuevo, ¿no? Una forma de comunicarte diferente, a que aprendieran también un poco más de ti personalmente. Sí, sí. La pregunta es, porque las redes pueden ser muy nice y las redes pueden ser un bullying. Me Sí. imagino que ya te has encontrado con gente negativa. Cuéntame cómo es que tú manejas eso para que no se ponga la cosa caliente. Mira, si tú supieras que yo he tenido la bendición de que yo te puedo contar con los dedos de la mano y me sobran las personas que me han escrito algo feo. Y cuando han escrito algo feo, ni siquiera es algo tan feo, sino que no están de acuerdo con algo o a veces se ponen a pelear entre ellos, alguien hizo un comentario y al otro no le gustó y como que lo Claro. corrige. Pero decirte a mí personalmente, mira, durante todo mi proceso de cáncer, antes y después de ese proceso, la gente ha sido tan y tan linda, tan maravillosa, tan leal, que yo solamente tengo palabras de agradecimiento. Yo no he tenido que manejar situaciones, gracias a Dios, de personas negativas, porque yo creo que lo que quizás me ha protegido es que la gente así no busca redes como las mías. O sea, si tú no eres una persona positiva y que quieres ver la vida bonita, no vas a buscarme a mí. Entonces te vas por allá, alguien que está dando chismes o alguien que está criticando o alguien que tiene teorías de conspiración o lo que, o sea, en las redes hay lo que tú quieras. O alguien que, por ejemplo, que es muy bueno, gente que habla de temas que tienen que ver con niños, que son madres y que te dan recomendaciones, gente que tiene páginas maravillosas de cosas de comida, o sea, allá afuera hay lo que tú quieras, pero yo pienso que si tú eres una persona negativa no me vas a buscar a mí, porque para empezar, imagínate, por donde quiera que te metes, lo que dices en positivo, en positivo, en positivo. Entonces yo creo que eso es lo que quizás me ha protegido, porque como el tipo de gente que está ahí, es gente que quiere escuchar eso, que a veces como me dicen que eso me lo dicen tanto y lo agradezco, que me dicen, no sabes lo mucho que yo necesitaba escuchar esto que acabas de poner ahora mismo. O sea, me cae como anillo al dedo. Porque es así, yo pienso que Dios obra por caminos misteriosos y a veces que yo te voy a decir una cosa que era lo que tú necesitabas oír. O tú me vas a decir una cosa que era la que yo necesitaba escuchar. Y por eso yo creo que la gente que está ahí es muy especial y yo sí me considero bien afortunada por la gente que me sigue porque creo que es toda gente que vale la pena, ¿no? Que está en esa misma sintonía. Ese es un buen punto porque yo veo, tú sabes, yo leo los comentarios en muchas de las personas que yo sigo y cosas así. Y yo veo que las cosas se ponen fuera de control. Y como estamos en un momento viviendo en este mundo que está un poco mezclado, Terrible. un momento bastante frágil, diría yo que es la palabra. Sí, ¿no? Yo tampoco hago comentarios, ¿eh? Sí, que yo no hago muchos comentarios. Sí, hay veces que es mejor que uno dice calladito me veo más bonito. Eso No, mismo. yo No sinceramente vaya a ser que la cojan conmigo también. no, yo lo que pienso es que si no tengo algo que aportar, ¿para qué abro la boca? Entonces, si yo no tengo nada que decir, mira, por ejemplo, el otro día estaba leyendo el post de esta chica de CNN que acaba de hacer público su diagnóstico de cáncer. Y ahí yo sentí la necesidad, yo tampoco soy de comentar tanto, yo sentí la necesidad de comentarle, porque cada vez que me encuentro en el camino una mujer que está pasando por eso y sobre todo recién diagnosticada, yo siento la necesidad de hacerle saber que todo va a estar bien, que se vale llorar, que se vale frustrarse, pero que hay que mantener una buena actitud, porque la actitud es el 80% de superar momentos tan difíciles como ese. Y aplica todo en la vida, no solamente a un diagnóstico de cáncer. Y yo hasta le puse un comentario, porque, o sea, sentí la necesidad probablemente
probablemente ella nunca lo lea, probablemente lo lea, no sé. Pero yo sentí la necesidad de como de darle la mano cuando leí y mejor dicho, cuando la escuché, porque es una alocución que ella posteó y cosas así. Pero en general yo no soy tampoco o sea, yo, de nuevo, si tengo algo agradable que decir, lo digo y si no me callo, porque para qué voy a ponerme yo a ir a fajarme a las cuentas de otra gente como hacen muchas personas que viven en eso. Que no Sí, si a usted una persona no le gusta, no la siga. no Entonces la sigas, no tú ves que estés se al tanto de lo dividen. que están haciendo. La gente que es un poco controversial, tú ves la gente, los seguidores como entre ellos se están fajando. O sea, le dice, ay, tan ridícula, por ejemplo, a la que sea. Y entonces la otra Sí, dice, pues yo no pienso que es ridícula, yo pienso que es muy linda. Y si no te gusta, la exacto. sigues. Y por ahí empiezan y de repente tú ves un thread así larguísimo de que son 20 comentarios y son esas dos personas matándose. Y tú dices, Dios mío, pero qué necesidad. No, y después se bloquean, se reportan al sitio, o sea, es un show completo. Es una locura, es una locura. Las redes pueden ser, como tú decías, pueden ser maravillosas y pueden ser bien complicadas. Yo las veo de las dos maneras, o sea, nos han abierto un mundo de comunicaciones que no existía antes y nos comunicamos más que nunca y estamos conectados, pero también se ha vuelto bastante negativo en los últimos tiempos y por eso, tú sabes, el trabajo que yo tengo y también que trabajo con este podcast de la universidad, pues yo trato de no comentar ni nada porque es una situación delicada. Sí, claro, no te vas a exponer a meterte en un problema por gusto. No, totalmente. Bueno, cambiando un poco de tema y porque ya no te quiero quitar tanto tiempo tampoco, esta conversación tampoco es tan larga. Bien, pero bien breve, Lourdes, ¿cuál es la enseñanza más grande de lo que pasaste cuando te dieron ese diagnóstico y después obviamente lo que tenías que hacer, la recuperación? Yo te estuve siguiendo todo el tiempo y creo que la cosa que yo aprendí como ser humano es que tú tuviste bastante paciencia con ti misma, porque es un proceso que no está fuera de control de nuestras manos, ¿no? Dependes de los médicos y de las enfermeras y de los tratamientos que existen. Cuéntanos un poco vaya, no entrando en tanto detalle, pero brevemente, ¿cómo fue eso? Pues déjame decirte que tu percepción es acertadísima. Eso es lo más que yo aprendí y que sigo poniendo en práctica. Primero porque nunca he sido una persona paciente y las cosas que te pasan a veces vienen como grandes maestros. Creo que ese fue uno de los grandes maestros, ayudarme a ser más paciente, porque tú quisieras que te dieran el diagnóstico y que al día siguiente te operaran, porque ¿quién quiere saber que tiene dentro de sí un tumor? Pero no, hasta para eso tienes que esperar. Vienen 20.000 análisis, que si se opera, que no se opera, que si va primero, que si quimio, que si radio, que si... O sea, para todo tienes que esperar. Cuando el pelo se te cae o en el caso mío que me afeité la cabeza porque ya yo sabía que se me iba a caer y pues puede ser doloroso, yo decidí afeitarme antes de que se me cayera en pedazos como ya se me estaba cayendo. Y hasta para eso tienes que esperar. Tienes que esperar o sea, para afeitarte o para tomar la decisión que sea, y después cuando ya todo pasa, tienes que esperar a que te crezca. Y eso no crece de un día para otro. Tienes que tener paciencia y seguir ahí calvita esperando a que te crezca. O sea, tienes que tener paciencia para todo. Y yo creo que eso fue lo que yo más desarrollé durante ese proceso. Y por supuesto también solidifiqué mucho mi fe. Siempre he sido una mujer de fe, pero creo que ahora en esta situación, más que nunca le dije a Dios ni le cuestioné por qué, sino para qué. Y traté de seguir buscando mi para qué y creo que más o menos lo he encontrado ya, sintiendo que tengo un propósito que es pues darle la mano a todas las personas y que con mi ejemplo, como me dicen tanta gente que me escribe, no hay nada que arrastre más que el ejemplo. Yo te puedo decir a ti, me hagas esto, me hagas lo otro, pero si tú me ves a mí hacer algo, eso va a tener un impacto mucho mayor en ti. Y mucha gente también me decía, no, yo a veces, gente que no ni siquiera son pacientes de cáncer, me decían, no, yo a veces tenía un mal día y yo entraba y la veía a usted y yo decía, Dios mío, yo de qué me estoy quejando, mira a esta mujer todo lo que le está pasando y yo la veo a ella con esa felicidad. Y era una felicidad genuina, o sea, yo dentro de mi proceso, yo obvio sufrí, obvio pasé malos momentos, pero yo me mantuve con una actitud muy agradable, muy positiva, muy contando mis bendiciones, que fueron muchas, y así pasó el tiempo hasta que, gracias a Dios, estamos en este punto ahora, donde todavía estamos en algunos procesos, pero por favor, nada que ver con el inicio, ¿no? No, yo te estuve siguiendo y te ponía mensajes y te escribía y te decía Lourdes, fe. Y entonces cuando vi todo ese proceso, creo que el momento para mí tuve 2 momentos contigo, que te los digo ahora, que estuve muy contenta por ti cuando regresaste al trabajo, porque ya uno como que encuentra una normalidad, ¿no? Ya estoy regresando al trabajo. Y después cuando hiciste ese cambio de look espectacular, yo dije, ahora sí que ya estamos en el finish line, ¿no? Porque ya, She's ¿no? back, she's back.
No, porque yo dije, bueno, a lo mejor le gustó las canas. Hay gente que se las dejan y les gustan, y hay otras que pasa el tiempo y dicen, ¿tú sabes qué? No voy a estar Sí. con eso, quiero cambiarme mi pelo, ponerme rubia, ponerme pelirroja, hacerme rayito, lo que sea, ¿no? Ese fue otro proceso de paciencia porque en esto, pues, yo todo lo he tomado con mucha cautela y mucho asesoramiento en términos de salud, etcétera. Yo cambié toda mi dieta, yo cambié mi estilo de vida, etcétera, y no estaba segura. Primero, porque no me nacieron feas, me nacieron muy bonitas, modestia aparte, pero No, se ven tenés el pelo súper bien. parecían rayitos y no sé qué. Ujú. Pero bueno, igual eran canas, pero yo todavía tenía mi miedo, no sabía si teñirme, si no teñirme. Y entonces tuve una conversación conmigo misma y yo dije, estoy en un momento de mi vida donde yo quiero hacer lo que me haga sentir cómoda y feliz. Y creo que me voy a sentir más feliz volviendo a teñirme. Así que me tomé la decisión y lo hice. Y sí estoy, mira, ya empezó esta por aquí. Y sí estoy estoy muy feliz, de haber tomado esa decisión, pero respeto las que se quedan con canas. Perdón que me alejé del micrófono. Respeto las que se quedan con canas y respeto las que se tiñen. O sea, yo creo que es una decisión muy personal que nadie puede hacer por ti y a la gente te dirá, ay, pero yo sentía a ver, ya uno tiene cierta edad, pero también las canas, olvídate que por bonitas que te queden, te van a añadir años. Y yo no estaba en una posición donde yo quería que me añadiera años, yo quería lucir los años que tengo. Tampoco es que me quiero ver una niñita, pero no me sentía como que el espejo no me devolvía la persona que yo me sentía en términos de edad, ¿no? Y por eso pues decidí teñirme las canas. A mí me encantó. ¿Cómo es que se llama esta muchacha que seguimos Mili. también en la... Sí, Mili es Muy extraordinaria, querida, muy querida. extraordinaria peluquera, maquillista y extraordinaria persona. Se ve, se le sale la gracia que tiene. Bueno, Lourdes, para ir cerrando con broche de oro esta edición especial en español del podcast, cuéntame, ¿qué tú le dirías a una persona que está estudiando comunicaciones? O sea, un consejo de Lourdes del Río. Mira, que una cosa que mi papá me dijo cuando yo todavía no sabía qué iba a hacer, si iba a ser abogada, si iba a ser periodista, y mi papá lo que me dijo fue, no importa lo que tú escojas que vayas a hacer, no te dejes llevar cuando la gente te diga, ay, pero acá hay tantos abogados, hay tantos periodistas, pueden haber millones, pero tú lo que tienes que hacer es entrar a lo que tú entiendes que quieres hacer y tú pensar que tú vas a ser la mejor, tú vas a ser tu mejor versión dentro de esa profesión. Y ahora que ha cambiado tanto, o sea, los muchachos ahora salen preparados, yo pienso que hasta mejor que nosotros porque tienen, o sea, tú los ves que editan, ya no es como que o eres técnico o lo que te dedicas es a escribir o a ir al aire, no, ahora hay que ser muy, muy completo. Entonces yo pienso que lo que deben es perseguir su sueño y si eso de verdad es lo que les gusta, entrarle con todo porque de eso se va a tratar, eso o lo que escojan, no solo comunicaciones, lo que decidan hacer con su vida en términos académicos, que se aseguren que sea algo que siempre les va a gustar, porque esa era otra cosa que decía mi papá, no hay cosa peor que ir al trabajo a hacer algo que no te gusta, porque tienes que ir todos los días. Ay, eso es terrible. Hay que estar contento con lo que uno está haciendo. También a mí mis padres me decían, acuérdate que momento y hora que estás ahí te la están pagando, no estás yendo de gratis. Entonces eso a mí siempre se me queda en la cabeza, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Lourdes, te agradezco de corazón que hayas estado conmigo en esta conversación de esta edición especial para el Mes Internacional de la Mujer y te deseo lo mejor, Lourdes. Nos seguimos viendo por las redes conectadas y siguiéndote con tus reportajes en Univisión. Te deseo que tengas un año lleno de muchas bendiciones y como siempre, mucha salud, mucha luz, mucho amor. Igualmente para ti, multiplicado por 100 y para todos los que nos están escuchando. Y acuérdense que no hay nada que nos pueda hacer más bien que vivir en positivo. Gracias, Lourdes. Y para los que siguen a Lourdes, acuérdense que su podcast es en positivo y la pueden seguir en las redes sociales también. Y están todas las plataformas de audio y si lo quieren ver, prefieren verlo, pueden verlo en mi canal de YouTube y todo lo encuentran en Lourdes del Río, lourdesdelrío.com. Ahí está todo y es totalmente gratis. Gracias, Lourdes. Gracias a ti.